que esa es una historia muy hermosa, porque fueron los músicos quienes nos dieron la mano. Oímos Jorge Villa y yo en Bogotá a Carlos Villa, el gran violinista colombiano que acababa de llegar a Colombia. Él prácticamente no vivió en Colombia, él desde niño, él es caleño, y desde niño se fue para Estados Unidos y después para Inglaterra a aprender. Pues él fue alumno de Menuhin y después fue primer violín de la Filarmónica en Londres. Él fue el violinista de los Beatles cuando hicieron el concierto sinfónico. O sea, es uno de los grandes violinistas del mundo. Y el primer concierto que Carlos dio en Colombia lo dio en el Colón de Bogotá y coincidió con que Jorge Villa y yo estábamos en Bogotá, fuimos al concierto y después del concierto dijimos, vamos a hablar con Carlos, pues a saludarlo, a conocerlo. Y le dijimos, ¿y usted por qué no nos regaló un concierto en Medellín? ¿Y quiénes son ustedes? Pues nosotros somos esto y esto y esto y esto. Yo, me dan 10 minutos. Yo hago una consulta. Después entendí que la consulta era una amiga de él, una novia de él, para ser bien chismoso, que vivía en Medellín. Entonces la llamó y la vieja le dijo, claro, son los de pequeño teatro, pero no locos de amarrar, ta, 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 ta. Entonces dijo, listo, yo les regalo el concierto. Pero les pongo una condición, que me acompañe Harold Martina. Entonces yo me vine de Bogotá y fui y le toqué la puerta a Harold. Harold, yo necesito esto y esto, y eso. Listo, les regalo el concierto. Entonces hicimos un concierto muy hermoso. Primera vez que ellos dos tocaban juntos. Primera vez que Carlos se presentaba en Medellín y lo hicimos en el Museo del Castillo. Vendimos 300 boletas. En ese momento fue la boleta más cara de la historia del espectáculo en Medellín. Eso es 1981. No recuerdo cuánta plata, pero pues 10.000 pesos, 15.000 pesos. No recuerdo, pero eso era pues un escándalo. Y se vendió toda la boletería. Los gastos del concierto, que fueron alticos, porque fue una recepción con vino y con cosas muy elegantes, y a Carlos hubo que traerlo a la suite del hotel, y pues, bueno, toda esta cosa, pero nos quedó muy buena plata, y con eso hicimos la sala, al lado del Pablo Tobón Uribe. Cogimos la casita, la reformamos, le montamos equipo de luces, le pusimos silletería, toda esa cosa, y ahí empezamos. Esa es la historia de esa casita, y ahí estuvimos de 1982 a 1987. O sea, ahí llegamos con la obra Aceite de O'Neill a hacer la primera temporada permanente de teatro en Medellín. O sea, permanente es que trabajábamos de martes a sábado y los domingos hacíamos función por la tarde y por la noche. Y desde ese día hasta hoy no hemos parado de hacer teatro. No hemos parado un solo día de hacer teatro. O sea, 1982, ahora. Entonces la apertura de la sala es como el abrir ese mundo del teatro, ¿no? Ya del teatro asentado, formando un público en la ciudad, la responsabilidad de todas las noches tener que salir a escena. Y ahí empezamos. Fue una época muy bella, muy fructífera. Hicimos mucho teatro, mucho. Ahí sí, en los 7 años anteriores, creo que hicimos tal vez 7 obras, porque bueno, nos íbamos a loquear por todo el país. Aquí no, aquí era 3 obras al año. O sea, vi una porque había que cambiar, o sea, no nos podíamos quedar con Aceite el resto de vida. O sea, había que cambiar y entonces ahí empezamos a trabajar y eso fue rápido y entonces hicimos Poeta en que quedamos, después hicimos un Edipo dirigido por Marco Aurelio Toro, después de Ratones y de Hombres, de Steinbeck, después cogimos todo el teatro norteamericano, entonces hice Tennessee Williams, hice Miller, hice Soroyan, hice Clifford, bueno, toda esta cosa. Fue una época muy bella. Allá hicimos Ruptura, vino Ricardo Camacho a dirigir una obra y seguíamos en esa cosa de formarnos, ¿no? Como actores. Entonces mucho profesor, traíamos mucha gente, mucho seminario, mucha cosa permanentemente. Esa fue la época de la casita del Pablo Tobón Uribe, que además tiene un encanto, para mí particularmente. Y es que el Pablo Tobón Uribe lo dirigía
una señora de apellido Toro, que no recuerdo el nombre, una mujer muy bonita, que era, yo creo que todavía la clínica Soma lo conserva, que es una enfermera que tiene la mano así diciendo silencio, una cara preciosa, Carmen Toro. Y Carmen era muy amante del teatro y de la zarzuela y de la ópera, pero era una mujer, digamos, inculta. No es grave el epíteto, una mujer pues digamos sin mucha cultura. Entonces le quedaba muy difícil entablar relaciones con los artistas que se presentaban en el Pablo Tobón Uribe, que en esa época era visitado semanalmente por un artista importante. Entonces ella me acogió a mí como el canciller del teatro, ¿cierto? Entonces que llegaba Atahualpa Yupanqui, entonces Rodrigo, tienes que atender a Atahualpa. Entonces yo era el que atendía a Atahualpa, para arriba y para abajo, a tomar tinto, a presentarle la ciudad, que llegaba Piazzolla, entonces todo el día con Piazzolla para arriba y para abajo, que Susana Rinaldi, que el festival, que el ballet de San Francisco, que el no sé qué, que la... Entonces fue una cosa hermosísima porque yo todas las semanas tenía relación con un gran artista. Pero gran artista quiero decir, o sea, yo me volví íntimo amigo de los Lelutier, ¿cierto? Carlitos Núñez y yo éramos, pues de aquí en Medellín compramos los cocos para hacer el cocófono de Palma, aquí los compramos con Carlitos. Con Piazzolla estuve 3 días seguidos atendiéndolo y conversando de política y hablando de Ferrer y hablando del tango y hablando de todo, de Amelita Baltari, de toda su vida. Fue muy, muy hermosa esa época y además la Orquesta Sinfónica de Antioquia ensayaba a las 11 de la mañana y como yo he sido vago toda la vida, yo nunca he trabajado en nada, entonces a las 11 de la mañana yo me sentaba al ensayo de la orquesta con Sergio Acevedo que dirigía. Entonces yo presencié todos los ensayos de la orquesta durante todos los años que estuve al lado del Pablo Tobón Uribe. Sergio, antes de ir al teatro, pasaba por Pequeño Teatro a tomar café. Yo me iba para allá y entonces yo aprendí de música, todos los términos, todo, porque a mí pues me encantaba esa cosa de oír cómo se montaba un espectáculo, cómo. Yo creo que yo aprendí, si aprendí algo de dirección teatral, lo aprendí de Sergio Acevedo.